En Triunfar con Dislexia, hoy voy a abordar cómo detectar de manera precoz este trastorno. Os comentaré algunas de las manifestaciones que podemos observar en la etapa de educación infantil antes del inicio del aprendizaje formal del lenguaje escrito. En el vídeo anterior, ¿qué es y qué no es la dislexia?, os decía que esta suele ser hereditaria, por lo que el primer factor de riesgo es tener un progenitor o un familiar cercano con un diagnóstico de dislexia, o sin tener este diagnóstico presentar o haber presentado las dificultades asociadas al mismo. También os decía en ese vídeo que la dislexia es un trastorno congénito con el que uno nace, por lo que no es extraño observar algunas alteraciones en esta etapa de la educación infantil, sobre todo cuando las dificultades en la lectura y en la escritura provienen de un déficit en el módulo fonológico. De hecho, numerosas investigaciones llevadas a cabo con niños que tenían antecedentes de dislexia y que posteriormente fueron diagnosticados con este trastorno, se ha observado en esta etapa de la educación infantil alteraciones que tienen que ver con el desarrollo fonológico, con la discriminación auditiva, con el acceso al léxico, con la memoria auditiva y con la consciencia fonológica. En este vídeo y en los siguientes os voy a comentar estas alteraciones. La primera de ellas tiene que ver con la adquisición del habla. Normalmente los niños dicen sus primeras palabras alrededor del año y pronuncian sus primeras frases con sentido a partir de los 18 meses. Sin embargo, en los disléxicos se ha observado un ligero retraso en la adquisición del habla, tardando unos meses más en alcanzar este objetivo. Este desarrollo fonológico más lento también puede repercutir en la pronunciación correcta de determinados fonemas, especialmente de aquellos considerados más difíciles en la población infantil, como puede ser el fonema Z de zapato o el fonema R de ratón, necesitando en algunos casos la ayuda de algún profesional para pronunciarlos correctamente. O incluso pronunciando correctamente todos los fonemas, pueden llegar a confundir algunos fonemas que se parecen fonológicamente en determinadas palabras, debido sobre todo a su déficit en la discriminación auditiva. Por ejemplo, decir lúmero en lugar de número o pan en lugar de también cuando pronuncian correctamente ambos fonemas en otras palabras. Este déficit en la discriminación auditiva también puede llevarlos a confundir palabras en la escucha, creyendo oír palabras que se parecen fonológicamente a las que se han dicho. Por ejemplo, escuchar galleta en lugar de bayeta o melón en lugar de limón. Otra alteración que se suele observar en el habla de estos niños tiene que ver con la tendencia a la hora de reducir las sílabas terminadas en consonante o los grupos consonánticos BL, BR, CL, CR, etc., más allá de la edad media en que dejan de hacerlo los niños que tienen un desarrollo típico, simplificando estas sílabas con errores de omisión o sustitución. Por ejemplo, decir case en lugar de clase, o pisa en lugar de prisa, o tambor en lugar de tambor. Una última característica que os voy a comentar hoy hace referencia a la alteración en el orden de los fonemas o las sílabas al pronunciar palabras polisílabas, palabras largas. Por ejemplo, decir cholconeta en lugar de colchoneta o comolotora en lugar de locomotora. O, sin llegar a alterar las unidades lingüísticas de estas palabras, pueden omitir un fonema o una sílaba en las mismas. Estos errores en el habla del disléxico han llevado a algunos autores a decir que su habla no se corresponde con su edad cronológica, sino con la de un niño más pequeño, sin llegar a clasificar estas alteraciones en un trastorno fonológico o un trastorno del lenguaje. Antes de terminar, me gustaría aclarar que no todos los niños disléxicos tienen todas y cada una de estas manifestaciones, ni todos los niños que tienen estas manifestaciones son disléxicos. Se necesita una evaluación diagnóstica exhaustiva, un estudio completo para diagnosticar la dislexia. En el siguiente vídeo os comentaré otras alteraciones que podemos observar en esta etapa de la educación infantil. Un saludo y un buen día.